Para estudiar la apófisis fusiforme, la inserción superior, vamos a ir, como siempre, en un corte coronal de anterior a posterior hasta localizar el ostium del maxilar. Aquí tenemos el ostium del maxilar. Sabemos que inmediatamente anterior al ostium del maxilar va a estar la apófisis fusiforme, con lo cual un poquito más anterior ya sabemos que esto que está aquí es la apófisis fusiforme. La vamos a ir siguiendo. Apófisis fusiforme, apófisis fusiforme, apófisis fusiforme. Y aquí vemos que la apófisis fusiforme termina en la papirácea o en el etmoides anterior. Realmente está haciendo esta inserción aquí. La vamos siguiendo más posterior a ver si tiene algún otro comportamiento. Y más posterior, la apófisis fusiforme va desapareciendo. Tenemos aquí la desaparición de la apófisis fusiforme. Y ha desaparecido. Tenemos que entonces la inserción superior es de tipo 1, que es la inserción más frecuente. Y vemos el drenaje del seno frontal, al ser una inserción lateral, el drenaje del seno frontal es medial. Es este el drenaje. Vemos cómo está yendo el seno frontal hacia el meato medio. En el lado izquierdo hacemos lo mismo. Aquí estamos viendo la apófisis fusiforme. ¿De acuerdo? Este es el ostium del maxilar, apófisis fusiforme. Vamos a ampliar un poco para poder verlo con facilidad. Apófisis fusiforme. Vamos más posterior, más anterior. Y aquí la apófisis fusiforme, que es esta, se ve claramente que tiene una inserción en el cornete y en la papirácea o en el etmoides anterior. Es decir, estamos ante una inserción de tipo 3, cornete, papirácea. Se ve claramente. En este caso el drenaje es un poco más complejo. Estamos viendo aquí parte del drenaje que tiene que pasar entre medio de la fusiforme. En este caso tenemos una apófisis fusiforme de tipo 2 izquierda. Para verla hacemos como siempre, de adelante hasta atrás en los cortes coronales, hasta encontrar el ostium del maxilar. En este caso tenemos aquí desde el ostium del maxilar. Por delante del ostium del maxilar vamos a tener la apófisis fusiforme, que sabemos que es esta que está aquí. La vamos a ir siguiendo. Y vemos algo muy interesante. Esta es la celda de la Guernsey. La apófisis fusiforme sabemos que es esta que está aquí. En cuanto desaparece la celda de la Guernsey, desaparece la apófisis fusiforme. Celda de la Guernsey, apófisis fusiforme, un corte más posterior, un corte más posterior, más posterior, más posterior y desaparece la apófisis fusiforme. Queda solamente este resto inferior. Si queremos estar más seguros, podemos situar el plano de corte encima de la apófisis fusiforme y buscarla en los cortes sagitales. Nos vamos a los cortes sagitales y podemos ver claramente en la celda de la Guernsey y la apófisis fusiforme que está acabando en la pared posterior de la celda de la Guernsey. Cornete medio, bulla etmoidal, y este es el infundíbulo, el drenaje del seno frontal. En este caso tenemos una apófisis fusiforme con una inserción superior de tipo 4. La inserción de tipo 4 es la inserción que se da en la unión del cornete medio con el techo etmoidal, con el plato cribiforme, con la lámina cribosa. Con lo cual tenemos aquí el cornete, es un cornete bulloso. Buscamos, en teoría, el ostium de drenaje del maxilar, pero ya se veía con facilidad, antes de verlo, la apófisis fusiforme. Vamos siguiendo la apófisis fusiforme de anterior a posterior para encontrar su inserción. En este caso es una apófisis fusiforme muy fácil de visualizar. Se ve aquí la apófisis fusiforme y vamos a estudiar con detenimiento su inserción superior. Se ve que está aquí y que inserta en este punto
en la unión del cornete medio con el plato cribiforme que se encuentra a este nivel. Es decir, si situamos el plano de corte a este nivel, que es donde está insertando la apófisis unciforme, vemos que se trata de la lámina cribosa del etmoides. Es una inserción, por tanto, de tipo 4. Aquí estudiamos la apófisis unciforme derecha. Vamos de anterior a posterior, como siempre, hasta encontrar el ostium del maxilar, que aparece aquí, el ostium del maxilar, y tenemos delante la apófisis unciforme. La vamos siguiendo, está neumatizada, y nos encontramos con esto, que tiene una inserción aquí. Aquí tenemos el cornete lo vamos mirando, la inserción está aquí arriba, aquí estaría el cornete con el plato cribiforme y la inserción de la unciforme está aquí, está en el techo etmoidal. Estamos hablando de una unciforme tipo 5, que es interesante, es una inserción que es medial, con lo cual el drenaje del seno frontal es lateral. Tenemos aquí este drenaje. Se ve claramente. Mientras que aquí, en el lado izquierdo, nos encontramos una inserción en la papiracia, que es una inserción lateral. Por lo tanto, el drenaje del seno frontal es medial, que se ve claramente aquí, todo el drenaje. En este paciente lo que tenemos es una apófisis unciforme izquierda de tipo 6, es decir, una inserción en el cornete medio. Lo mismo, de anterior a posterior, buscamos el ostium efenoidal y aquí tenemos la apófisis unciforme. La vamos siguiendo y vemos que tiene una inserción en el cornete medio.